Muy buenos días a todos los colegas que nos acompañan esta mañana. Agradecemos muchísimo su participación. Daremos un par de minutos para los colegas que todavía no han logrado ingresar. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a dar un espacio y ya pronto iniciamos. Hola, muy buenos días a todos los colegas que nos acompañan esta mañana. Es un gusto para nosotros poderlos recibir esta mañana como parte de las actividades de gestión del conocimiento de RERCAMIF. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que esta capacitación sea de muchísimo provecho. Asimismo, queremos agradecer también al grupo de IDS Centroamérica que nos acompaña esta mañana. Para iniciar esta sesión, damos la más cordial bienvenida al presidente de la Red Centroamericana de Microfinanzas, licenciado Juan Pablo Montoya. Buenos días, don Juan Pablo. Buenos días, Andrea, y buenos días a todos los colegas que nos acompañan esta mañana. Es un placer darle la bienvenida al webinar Cómo enfrentar los riesgos de la ciberseguridad, organizado por la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas del CAMIF, en colaboración con el Grupo IDS, nuestro socio tecnológico con una sólida trayectoria en el sector financiero. Nos complace contar con su presencia en este espacio, donde abordaremos un tema de vital importancia para los proveedores de servicios financieros: la ciberseguridad. Hoy en día este desafío no distingue entre el tamaño o la ubicación de las organizaciones, y su impacto puede ser devastador si no se toman las medidas adecuadas. Por ello, el equipo de expertos de IDS compartirá con nosotros estrategias prácticas y herramientas innovadoras para fortalecer la protección de nuestra información y reducir los riesgos a los que nos enfrentamos. Con este tipo de iniciativas, buscamos fomentar el intercambio de buenas prácticas, compartir experiencias y estar al tanto de las últimas estrategias y amenazas, tanto latentes como emergentes, que afectan el sector de las finanzas inclusivas. Les animo a participar de manera activa y a sacar el mayor provecho de esta valiosa oportunidad de aprendizaje. Que aprovechen la actividad eh, y damos por iniciado esta actividad del día de hoy. Buenos días. Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Y pues tal como usted lo menciona, ¿verdad? Animamos a todos los participantes a realizar sus consultas, sus preguntas en la caja del chat, también detrás del expositor del día de hoy, el señor Fernando del Campo. También está el grupo de IDS, Graciela y Alfredo, que también podrán atender sus consultas. Entonces, le damos la más cordial bienvenida al señor Martín del Campo, Product Manager del grupo I3 y IDS Centroamérica. Buenos días, don Fernando, y adelante con su Muy buenos presentación. días y muchas gracias. Pues buenos días a todos los asistentes. Realmente es un placer estar con ustedes. Nuestra sesión del día de hoy, como saben, se llama Cómo enfrentar los riesgos de la ciberseguridad. Y el propósito, pues, es conversar acerca de la ciberseguridad, haciendo énfasis en el malware, ¿verdad? Que es
la amenaza que más daño ha causado en los últimos años. La mecánica que seguiremos es que durante la charla ustedes podrán ingresar sus preguntas y comentarios a través del chat y al final de la charla pues responderemos a las mismas. La agenda que tenemos para el día de hoy, pues como hablábamos, es la bienvenida del licenciado Juan Pablo Montoya, que ya nos hizo el favor de participar. Y pues iremos cubriendo algo acerca de algunos ejemplos de los casos reales, cuál ha sido la evolución del malware, cómo protegerse del ransomware, que es otro de los temas interesantes que consideramos que es bueno que ustedes pues tengan esa información, cómo recuperarse de una posible ataque de ransomware y después hablaremos de una conclusión. Enseguida pasaremos a las preguntas y respuestas y un agradecimiento y final del cierre de la sesión. Así que pues entonces, gracias al licenciado Juan Pablo Montoya por sus palabras y pues vamos a empezar hablando un poquito de quiénes somos nosotros. Nos quisiera como inicio retomarme un minuto pues para hablarles del Grupo I3. Somos una empresa que fue creada con el objetivo de ser un facilitador que acompaña a nuestros clientes en su proceso de transformación digital, apoyándoles a vencer los desafíos tecnológicos para alcanzar sus metas y sus objetivos. Como podrán ver aquí, pues tenemos ya la forma de poder nosotros compartir nuestra experiencia de más de 40 años. Nuestra historia pues se remonta, como decíamos, a más de 40 años en los que hemos estado en el mercado regional y nos enorgullecemos de que algunos de nuestros primeros clientes todavía nos favorecen con su preferencia. Nuestra fortaleza está en la creación y en la implementación de proyectos proporcionando bienes y servicios de clase mundial para alcanzar el éxito. La cantidad de usuarios que todos los días acceden a las aplicaciones implementadas por nosotros y nuestra capacidad para poder llevar a nuestros clientes a la nube son la garantía para nuestros propios clientes de que trabajar con nosotros pues es una estrategia correcta. Aquí podrán ver ustedes algunas cifras que realmente definen el tipo de empresa y lo que como hemos nosotros participado dentro del mercado. Bien, ahora entrando al tema que nos ocupa, pues cuando hablamos de ciberseguridad es importante el involucramiento de la alta dirección y que exista una plena conciencia de la seria amenaza que representan los ciberataques y el ransomware. Cuando hablamos de ciberataques, estamos hablando de conceptos como virus, como ransomware, como spyware, como gusanos y otro tipo de código malicioso. No hay que olvidar que ha habido un cambio en las preferencias de los clientes. ¿Por qué? Pues porque cada vez quieren interactuar con las instituciones desde su teléfono móvil, desde su computadora o desde su tableta, y esto nos obliga a crear un modelo de multicanalidad que abre el acceso a la institución, lo que implica, lógicamente, que esto va a traer consigo riesgos que se deben mitigar. La experiencia nos ha demostrado que la ciberseguridad debe ser una prioridad del negocio y que debe de incorporarse a la estrategia de la institución, pues los datos son como la gasolina que hace caminar los vehículos. Si no actuamos en forma proactiva, pues incrementaremos el riesgo de sufrir ataques y seguramente incurriremos en altos costos para remediarlos. Los expertos estiman que en el año 2025 las pérdidas causadas por el cibercrimen van a ascender a más de 10.500 millones de dólares solamente en Estados Unidos. O sea, es una cifra realmente alarmante y nos debe de encender ciertas luces para poder nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer para poder enfrentar estos riesgos. Vamos a hablar un poquito de casos reales. Aquí pues tenemos algunos casos que han hecho historia y que han impactado negativamente a las empresas. Por ejemplo, el ataque que se hizo a la empresa de logística que se llama Maersk en el año 2017. Esto impactó en pocos minutos las aplicaciones de 50,000 computadoras en 600 oficinas que estaban ubicadas en 130 países. La recuperación les llevó 10 días, pero en esos 10 días perdieron más de 300 millones de dólares. Hoy cuentan con un equipo de ciberseguridad de más de 300 personas en todo el mundo. O sea, esta empresa aprendió la lección
de la forma más dura que se puede enfrentar, ¿verdad? Otro caso es cuando Facebook fue atacado en el 2021. Se comprometió la información de más de 530 millones de usuarios. Imagínense este impacto. En el 2022, el gobierno de Costa Rica fue atacado a tal punto que se declaró en estado de emergencia. Los atacantes pedían 20 millones de dólares de recompensa. Y en el año 2023, el ataque a Real Estate Wealth Network, una empresa que ofrece servicios en línea, comprometió 1.16 terabytes de información con datos de más de 1.500 millones de registros de su base de datos que contenía información privilegiada de las personas, sus propiedades, juicios que habían llevado e información hipotecaria e impositiva. Otro dato que seguramente les impactará es que en el primer semestre de 2022 se dieron más de 91 mil millones de intentos de ciberataques en América Latina. O sea, solo en nuestra área, en nuestra región, se dieron más de 91 mil millones de intentos de ciberataques. Esto, pues, son cosas que siempre hay que tener en cuenta para considerar cuáles son las estrategias que vamos a seguir. Si hablamos ya de casos reales en instituciones financieras, pues como ustedes están más relacionados con este sector, aquí tenemos algunos datos que también seguramente serán impactantes para ustedes. En el 2019, el Banco Nación de Argentina fue atacado y tuvo que hacer el tipo de cambio del dólar, o sea, se les cambió el tipo de cambio de dólar y se realizaron transacciones de compra y venta. Alguien ingresó a los sistemas del Banco Nación, cambió la tasa de cambio del peso argentino por el dólar y empezaron a hacer transacciones de compra y venta de moneda. Y esto los impactó muy fuerte. El 11 de octubre de 2021, el Banco Pichincha del Ecuador se vio obligado a cerrar gran parte de su red de cajeros automáticos y su banca en línea, también debido a una intromisión que tuvieron en su red. En el 2023, el Banco de México publicó que un ataque en julio a una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo le había afectado en 1.2 millones de dólares. Y este año, me imagino que también ustedes lo saben, el Banco Santander sufrió un robo de información confidencial que los delincuentes pusieron a la venta. Y en pocos días obtuvieron una buena cantidad de dólares que les permitirá vivir cómodamente el resto de sus vidas. O sea, como ustedes pueden ver, realmente este tema de ciberseguridad, pues yo estoy seguro que todos ustedes están conscientes, pero es importante hacer este tipo de mención de casos para que puedan ustedes darse cuenta de la importancia para todos. Como mencioné al inicio, el malware es la amenaza que más daño ha causado en los últimos años. Actualmente se ha creado un mercado alrededor de este fenómeno y hemos visto una tendencia muy marcada en donde ya no es necesario ser un experto para atacar a una organización, pues los delincuentes ofrecen sus servicios en la red oscura y se les contrata para que distribuyan software malicioso a la competencia o a empresas que se quiere debilitar para que baje su cotización en la bolsa. Ya estamos viendo entonces este tipo de, que lo llaman terrorismo, en el cual yo puedo pagarle a alguien para que ataque a mi competencia y que me permita a mí de esa manera destacar. Pues todo esto ha creado una industria en sí misma, al reducir las barreras de entrada para el cibercrimen, y alguien puede configurar su ataque como si se tratase de un menú a la carta. Yo puedo entonces decir, bueno, a esta institución yo la quisiera atacar con esto y con esto y con esto y con esto, y a esta otra la quisiera atacar con esto y con esto y con esto. Y entonces cada una de estas variaciones de ataques pues van a ser un servicio que ofrecen los delincuentes. Si podemos mencionar algunos de los servicios que estos ofrecen, es lo que se llama el acceso como servicio, que es el acceso a cuentas y sistemas comprometidos, se vende individualmente o en masa, incluye el protocolo de acceso remoto, las credenciales del VPN, las cuentas, las bases de datos y la lista de vulnerabilidades explotables. Quiere decir que por una cantidad de dinero yo obtengo esto de una empresa, o perdón, de un grupo de delincuentes a los cuales yo contrato para que puedan ellos intervenir. Otra de las cosas que vemos es el malware, o lo que se llama el distribution spreading como un servicio. Esto es la distribución de malware dentro de regiones geográficas a nichos de negocio específicos. Esto incluye, por ejemplo, ataques para infectar sitios web de terceros que son muy utilizados por los usuarios de la organización
y la explotación de las vulnerabilidades. Otro caso importante es el phishing como servicio, que estos son pues servicios de extremo a extremo para crear campañas de phishing, incluyendo sitios clonados y correos electrónicos que evitan que los filtros de spam los detecten y ofrecen tableros de control para monitorear los resultados. Me ofrece, por ejemplo, entonces este grupo de delincuentes un lugar en donde yo puedo clonar un sitio de alguien, puedo clonar un correo electrónico y todo lo que está sucediendo dentro de ese sitio y los mensajes que puedo enviar y recibir de ese correo electrónico, pues están siendo aprovechados por estos grupos para poder utilizarlos yo a mi favor. Otra cosa que vemos es la operación, la seguridad de las operaciones o el Operation Security como un servicio que nos va a ocultar las infecciones y minimiza el riesgo de detección. O sea que a pesar de que yo pueda tener mis máquinas infectadas, esta tecnología que utilizan lo que hace es que oculta esas infecciones y entonces yo puede ser que a la hora de correr cierto software de detección no lo pueda yo saber que mi instalación está comprometida. Otra área también importante es lo que se llama Crypting as a Service, que está diseñado para evitar la detección de los antivirus. O sea, yo corro mi antivirus, pero mi antivirus nomás no va a detectar que yo tengo algún tipo de problema dentro de mi instalación. Y aquí los precios pues van desde $75 por una compra única o $300 por una suscripción mensual para un uso ilimitado del servicio. Quiere decir que entonces por una pequeña cantidad como $75, yo puedo hacer que un antivirus no detecte lo que yo estoy sembrando adentro de una instalación. Otro de los temas importantes es lo que se llama el scamming, también como un servicio, que son kits de estafa que están relacionados en su mayoría con criptomonedas. La más popular de estas que ha circulado es una estafa que no sé si ustedes la han visto, que de una persona que se llama Elon Musk, que fue hecho con inteligencia artificial y aparece él hablando, pero lo que está haciendo es con un texto creado por inteligencia artificial, donde invita a invertir en una plataforma que se llama Quantum AI. La verdad es que esa plataforma no existe, pero al ver uno el video de esta persona tan famosa como es Elon Musk, pues uno piensa que es un anuncio legítimo y puede caer en la trampa de poder comprar o invertir dentro de este tipo de scamming que se me está ofreciendo. Otro de los casos importantes es lo que se llama el phishing, que es un servicio de alquiler para poder mandar mensajes de voz que puedan recibir llamadas junto con un sistema de inteligencia artificial para hablar con las víctimas. Quiere decir que yo puedo entonces dar un número y que me va a contestar es un robot con la voz que yo quiero que tenga y ese robot me va a llevar a través de un diálogo a poder convertir la información que obtiene en un objeto para poder después utilizarlo para hacer algún tipo de, pues, de crimen. El otro tema es el spamming, como un servicio también, donde se manda spam masivo a través de SMS o a través de correos electrónicos personalizados y la idea de esto es tirar un servidor o tirar un servicio de correo o tirar un servicio de mensajes cortos. Y finalmente, otra de las áreas que también hemos visto mucho en el mercado es lo que se llama el scamming como servicio, donde esto lo que consiste pues son herramientas que van a encontrar y explotar vulnerabilidades. Toda la infraestructura es creada y mantenida por el vendedor, quien manda por correo los resultados del ataque. O sea, el proveedor o el vendedor para mí, el proveedor que yo contraté para hacer este scanning, lo realiza y me envía información para que yo pueda ver cuáles fueron los resultados de ese ataque para encontrar vulnerabilidades en alguna instalación. Entonces, como podemos ver, pues ya no nada más estamos hablando de que todo esto está en las manos de los expertos, que son la gente que se dedica en la red oscura a ofrecer este tipo de servicios, sino que ahora también uno por una pequeña cantidad de dinero puede contratar esos servicios. Y esto pues lo que hace es que sea cada vez más importante el poder estar protegidos. Las buenas noticias es que existen medidas que permiten mitigar el riesgo de ataques de malware.
pero no podemos decir que con estas medidas es posible protegerse al 100% de ver que se comprometa una institución. Aquí pues aplicamos la teoría del ladrón de casas, ¿verdad? Que cuando ve que la casa tiene una alarma, tiene alambre de púas, tiene un perro, tiene una patrulla afuera, pues se va a dar cuenta que el esfuerzo de entrar es muy alto y mejor busca otra casa menos protegida para asaltar. El mensaje es que en la medida que yo esté mejor protegido, voy a desincentivar que estos criminales puedan atacarme, porque para ellos el tiempo es importante. Es importante para ellos acceder e invadir mi instalación lo más rápido posible, sacar el beneficio e irse. Si empiezan a encontrarse con temas de que son barreras de ingreso, lo más probable es que mejor vayan a irse a buscar a otro lugar. Las mejores recomendaciones entonces que podemos darles pues es la primera, que usen un software antivirus en todo momento, que configuren su software para escanear automáticamente los correos electrónicos y que también las unidades externas de almacenamiento como los discos o las unidades flash que se conectan a los equipos, si es que su política les permite conectar ese tipo de unidades. La segunda recomendación pues es que mantenga sus computadoras siempre actualizadas con los últimos parches. Estos son parches de drivers, de aplicaciones, del sistema operativo, de la base de datos y que ejecuten comprobaciones programadas para mantener actualizado su software. La tercera recomendación es bloquear el acceso a sitios de ransomware, utilizando productos o servicios de seguridad que bloqueen el acceso a sitios conocidos de ransomware. Hay una forma de poder acceder a todos estos sitios a través de Internet y uno puede saber cuáles son los lugares donde están estos sitios de ransomware y poder incorporarlos a mi servicio de bloqueo de acceso. La cuarta recomendación es que solo se permitan aplicaciones autorizadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se configuren los sistemas operativos o que se utilice el software de terceros para permitir solo la ejecución de aplicaciones autorizadas en las computadoras. En la medida que podemos nosotros evitar que alguien desde su computadora en la empresa empiece a buscar entrar a Outlook, perdón, a Google o empiece a entrar a Facebook, pues podemos estar claros de que el riesgo lo vamos a minimizar. Continuando con este tipo de recomendaciones, pues la siguiente es que se restrinjan los dispositivos de propiedad personal. Muchas organizaciones permiten el hecho de que yo pueda entrar a redes internas oficiales desde dispositivos de propiedad de una persona, o sea, de un empleado o de un colaborador. La idea es que si lo voy a permitir, yo tome las medidas necesarias para que el equipo de ese colaborador esté protegido, para que cuando está en mi red corporativa yo pueda tener el control de qué es lo que está haciendo y a dónde está accediendo. Una recomendación adicional, pues usar cuentas de usuario estándar. Siempre que sea posible, utilizar cuentas de usuario en vez de crear cuentas con privilegios administrativos. O sea, el nivel de seguridad que debe tener el usuario no debería de ser para un usuario del mismo nivel con un permiso distinto de otro usuario que tiene ese mismo nivel. Otra de las recomendaciones importantes es evitar el uso de aplicaciones personales, ¿verdad? Que evitar el uso de las computadoras de trabajo se usen aplicaciones personales y se acceda a sitios web que no están autorizados como aplicaciones de correo electrónico, como chats o como redes sociales. Y una octava recomendación, pues hay que tener cuidado con las fuentes desconocidas. No hay que abrir archivos ni hacer clic en enlaces de fuentes desconocidas, a menos que primero se ejecute un análisis antivirus o que se verifiquen los enlaces con atención. Para esto hay muchas medidas. Yo puedo detectar cuando entra un correo a mi cuenta corporativa y poderlo llevar a un lugar donde puedo yo vigilar que el control de apertura de ese correo va a estar controlado para que no llegue a dañar los equipos o no llegue a dañar la información que está dentro de mi red. Bien. Además de todo lo anterior, pues es importante implementar prácticas y procedimientos aprobados por entidades internacionales que permitan disminuir el riesgo de los ataques y que también nos van a permitir contar con una estrategia de recuperación en el caso de sufrir un ataque. Por ejemplo, contratar una herramienta que genere copias
robustas de seguridad de datos, gestionar el uso de los navegadores web y el filtrado de uso de sitios permitidos. Como número 3, por ejemplo, la prevención y la concientización de los usuarios sobre cómo actuar ante el phishing. Cómo deben ellos de actuar cuando empiezan a recibir mensajes de fuentes no autorizadas. ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿A quién lo deben de reportar? Y educarlos a que no deben de abrir correos que no son de un origen comprobable. Contar con una herramienta para el monitoreo del perímetro de la red es otra de las cosas muy importantes que hay que ir tomando en cuenta. Crear una política de gestión de los activos tecnológicos. Esto es también muy importante, ¿verdad? El hecho de poder saber cuáles son todos los activos tecnológicos que tenemos en la organización y crear una política que nos permita gestionar estos activos. Otra de las recomendaciones es pues crear una política de gestión de parches y actualizaciones, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar a mantener siempre en la versión última o en la más reciente las diferentes aplicaciones y los diferentes sistemas operativos y los diferentes software que estamos utilizando. Enseguida, crear una política de gestión de usuarios y accesos. Esta es otra de las cosas importantes que cualquier institución debería tener. ¿Cómo voy a gestionar mis usuarios? ¿Cómo voy a gestionar mis accesos? ¿Dónde voy a tener yo una lista de quiénes son los usuarios que tengo en la organización? ¿Cuáles son los permisos o los privilegios que esos usuarios tienen? El otro tema, pues, es asegurar la integridad de las aplicaciones y las listas de permisos, ¿verdad? Esto coincide con lo que hablaba yo anteriormente, que de alguna manera hay que garantizarnos que las aplicaciones que estamos utilizando están en la versión más reciente, en la versión aprobada por la institución, y que no de pronto tengamos por ahí computadoras que tienen un sistema operativo de 3 versiones atrás, otras que tienen un sistema operativo distinto. Unos tienen Windows 11, otros tienen Windows 10, otros todavía están con otro tipo de sistema operativo. Aquí la idea es que podamos tener entonces una integridad en las aplicaciones y las listas de permisos. Enseguida, crear una política de respuesta a los incidentes, que esto es otra de las cosas muy importantes. ¿Qué voy a hacer yo cuando se me presente un incidente? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y finalmente, una política de gestión de riesgos, ¿verdad? ¿Cómo voy como institución a enfrentar un riesgo cuando se me presente? Y eso, pues, vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Las organizaciones deben entonces por lo menos crear una posición que defina y que vigile las iniciativas de ciberseguridad y que dependa idealmente de la gerencia general. Esta posición en algunos lugares se conoce como CISO o Chief Information Security Officer y su equipo son los responsables de lo siguiente. Lógicamente, habrá instituciones que por su tamaño pues no pueden tener un equipo, pero sí por lo menos deberían de tener una figura que se dedique a hacer este tipo de trabajo. Por ejemplo, la creación de un plan de respuesta contra incidentes. ¿Cómo voy a responder cuando se presente un incidente? La gestión de la comunicación ante un incidente. ¿Cómo voy yo a gestionar la comunicación interna hacia la institución para que sepan que tuve un tipo de riesgo, que caí en algún tipo de invasión, que tuve un ataque? ¿Y cómo voy a hacer esta comunicación? Y también es importante, si esto me va a impactar con el servicio al cliente, ¿cómo voy yo a hacer la comunicación con el cliente? ¿Cuándo y de qué manera? Es mejor estar preparados y tener todo esto que después cuando recibimos un ataque, estar improvisando el mensaje o estar improvisando las acciones. Otra de las cosas importantes es una recuperación ante desastres. ¿Cómo me voy a recuperar ante un desastre? Un desastre puede ser, lógicamente, un desastre natural, que puede ser un terremoto, que puede ser una inundación, que puede ser una falla eléctrica, pero también tengo un desastre cuando van a invadir mi sitio, cuando me van a capturar mi base de datos, cuando van a secuestrar mi información. ¿Cómo es que yo voy a tener ese plan de recuperación? Y para esto, pues una vez que tenemos todo esto listo, hay que realizar ejercicios y simulacros, por lo menos 2 veces al año. Asumir de que fuimos atacados, asumir de que tenemos un riesgo y ver cómo la institución empieza a tener la cultura para que el día que esto
Sucede porque seguramente, como dicen, no es de si me va a pasar, sino de cuándo me va a pasar. Otra cosa importante es documentar el procedimiento de respuesta a incidentes físicos como incendio, como motines, etc. Y finalmente, pues la gestión del ambiente redundante para mantenerlo actualizado para la pronta recuperación y puesta en marcha. Eso también es otra de las recomendaciones que podemos nosotros hacerles, ¿verdad? Que tengan ustedes siempre una estrategia de sitio redundante para que si algo llega a pasar a su sitio principal, que puedan reaccionar. Por eso muchas de las organizaciones lo que han decidido es irse a la nube, porque en la nube pueden minimizar estos riesgos y pueden tener su ambiente de recuperación en la nube, hacia otra nube o hacia otra área geográfica de la nube de su predilección. Continuando con esto que estamos hablando, pues hay ciertos temas que mientras todo lo anterior se lleva a cabo, hay tres puntos muy importantes que deben implementarse cuanto antes. Primero, elaborar el plan de recuperación de incidentes que describa los pasos a seguir en caso de sufrir un ataque. Después, contar con una herramienta robusta de clase mundial para realizar las copias de seguridad, asegurando que los datos no estén comprometidos y que permita una restauración segura de la información. Y en tercer lugar, elaborar, publicar y mantener actualizado el listado de contactos importantes como los colaboradores asignados al plan de recuperación, los especialistas y proveedores de tecnología, la parte de los proveedores de comunicaciones, que todos ellos van a apoyar en el proceso de recuperación. También debe de haber un comité de comunicación y de mitigación del riesgo. ¿Y cómo voy a avisarle a las entidades y autoridades como la policía, como las unidades de investigación, como el Ministerio Público, etcétera, que me van a ayudar a apoyar este plan que yo tengo de recuperación? Aquí en este slide le estoy dejando dos links para dos informaciones que son recomendaciones de instituciones de clase mundial, que son organizaciones que se dedican precisamente a dar recomendaciones de qué es lo que yo debo de hacer cuando estoy teniendo este tipo de ataque. Estos links pues seguramente van a ser de utilidad para ustedes. Ya vamos acercando a la conclusión, ¿verdad? Y aquí pues vamos a hablar de cuáles son los grandes temas que debemos considerar. Primero, la parte de la estrategia. Para esto es importante que la Junta Directiva exija la implementación de una estrategia de protección cibernética, que asigne razonablemente un presupuesto y que también tenga los recursos para su ejecución. Que se pueda enforzar un plan de capacitaciones continuas. Es otra de las cosas importantes, como comentábamos, el hecho de tener capacitaciones continuas, de tener simulacros, de poder todo el tiempo estar reaccionando ante esto es importante. El talento y la cultura. Los líderes de cada unidad de negocio deben promover la aplicación de la estrategia y asegurarse que se aplique la capacitación en ciberseguridad, de los subalternos. ¿Por qué? Porque en la medida que nuestra gente esté más preparada, vamos a tener una mayor posibilidad de reaccionar como esperamos y de tener éxito ante un ataque. Incorporar a proveedores de servicios que contribuyan al fortalecimiento de la estrategia. Esto también es importante, no necesariamente nuestra gente tiene todo el conocimiento y para eso pues es esencial el poder tener alianzas con proveedores de servicios que puedan ayudarnos a fortalecer la estrategia de ciberseguridad. Promover la cultura de crear usuarios conscientes y proactivos en todos los niveles es otra de las áreas que también son muy importantes, así como implementar el plan de capacitación continua y apoyarse en los proveedores que aseguran mantener siempre actualizado el plan. Como tercer pilar está la parte de tecnología. Aquí hablaremos del diseño de la base digital que debe incluir la seguridad y dicha base debe contar con un acceso seguro. Y mantener seguros los datos de los clientes, que también es un factor clave para la construcción de la confianza digital. En la medida que la tecnología estemos utilizándola
en la mejor manera posible, le vamos a dar confianza a la institución y a los usuarios de que tenemos un ambiente que está bastante maduro para poder enfrentar cualquier riesgo de ciberseguridad. Y el otro tema es importante, son los ecosistemas. ¿Cómo comprendemos y gestionamos los riesgos externos para ayudar a reducir la exposición de los ataques? ¿Cómo podemos tener que la evaluación de ciberriesgos no debe limitarse a departamentos o funciones específicas, sino que debe convertirse en un ejercicio de toda la organización? Toda la organización debe de participar en este tema. Después, el otro tema importante es realizar simulacros de ataques para probar la ciberseguridad y la ciberresiliencia. Esto no nos vamos a cansar de mencionarlo. El hecho de que podamos tener simulacros nos va a ayudar a que podamos estar listos para poder reaccionar ante cualquier ataque. Y finalmente, pues monitorear de cerca el tiempo necesario para detectar y para contener las amenazas. Todo esto, digamos, lo que nos va a permitir es que vamos a poder empezar realmente a tener una iniciativa que nos va a llevar hacia un mejor ambiente de ciberseguridad. Bien, pues este más o menos es el mensaje que teníamos para ustedes el día de hoy y como hablábamos al inicio, vamos a proceder con algunas preguntas y respuestas que nos quieran hacer para poder responderlas de la mejor manera posible. Entonces aquí, por favor, paso el control a la moderadora para que nos ayude con algunas de las preguntas. Muchísimas gracias, Fernando. Muy interesante, ¿verdad? Todas las recomendaciones y las conclusiones. Tenemos unas preguntas también, invitar a los colegas que aún tienen consulta, ¿verdad? Que está abierta la caja del chat, pueden colocar sus preguntas en la caja del chat mientras realizamos algunas preguntas. Hemos hablado, Fernando, sobre las amenazas que existen, ¿verdad? A lo largo de este webinar. Pero ¿por dónde pueden empezar las organizaciones de microfinanzas? ¿Cuáles serían esos primeros pasos para dar en temas de ciberseguridad? Gracias por la pregunta. Pues miren, como comentamos aquí, básicamente los primeros pasos es poder crear una conciencia del riesgo que podemos correr todos ante un ataque de ciberseguridad. Una vez que tenemos esta conciencia, entonces podemos empezar a tener una estrategia. Y la idea de la estrategia es que podamos poco a poco ir creando e ir armando una estructura que nos permita reaccionar de la mejor manera posible contra alguno de los tipos de los ataques. En la charla, pues pudimos ver algunos de los elementos importantes, ¿verdad? Como es el hecho de la concientización de la alta dirección, el hecho de poder estar claros de que la ciberseguridad es un tema que nos toca a todos enfrentar y el hecho de poder tener una persona o una unidad, si es factible, que pueda ser la responsable de llevar a cabo las políticas de ciberseguridad. Y otra de las cosas también muy importantes, como decíamos, es el poder tener el concurso de diferentes elementos que nos puedan ayudar. Tanto, por ejemplo, proveedores como también instituciones que están a nivel mundial dando recomendaciones de lo que debe de ser la estrategia para seguir un plan de ciberseguridad. Fernando, regresando un poco, continuando un poco con las consultas también de la audiencia, tenemos la consulta de Naim Romero. Él nos pregunta, ¿qué herramientas robustas de seguridad recomienda para una pyme? Una pyme que un tipo de herramienta para gestión de activos, podría poner, por ejemplo, un ejemplo, y nos dice con la prevención de phishing, ¿puede dar algún ejemplo de una pasarela de correos? Sí, mire, básicamente existen varios proveedores, digamos, aquí no se trata en esta sesión de poder hablar de marcas, sino de conceptos. Existen muchos proveedores que pueden proveer, que pueden darnos herramientas, primero que nada, para la protección, después para asegurarnos de que tenemos un ambiente seguro, y esto es una gama. Va a depender del nivel de inversión que yo tenga y va a depender también del tipo de protección que yo quiero. Y así va a ser el tipo de producto o de solución que voy a contratar. Existen soluciones que pueden ir
desde costos bastante económicos y que me brindan un cierto nivel de protección, hasta soluciones de clase mundial que ya empiezan realmente a hablar de una inversión importante, pero que también me van a proteger. Entonces, si tuvieran algún tipo de dudas de esta, pues ya más en privado podríamos nosotros tener algún tipo de comunicación con las personas que estén interesadas y ahí poder hablar ya de temas, pues ya de productos, de marcas, de soluciones, donde les podemos dar una mejor orientación acerca de cuál es el portafolio que nosotros tenemos y cómo podemos proveerles de las diferentes soluciones que tenemos dentro de nuestro portafolio. Gracias, Fernando. Quizá Graciela también nos pueda compartir en la caja del chat los correos, ¿verdad? Con los nombres y así también los colegas van tomando notas si desean ahondar un poco más en consultas o Claro. alguna reunión en privado. Hablando un poco sobre este tema sensible de los datos, de acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿cuáles son las mejores prácticas para proteger esos datos sensibles de los clientes frente a estos ataques de ciberseguridad? Pues miren, todo al final va aterrizando en la estrategia que yo tengo de protección de mis datos. Si yo tengo una estrategia de respaldos protegidos, una estrategia de respaldos seguros, donde yo pueda estar seguro de que la información que estoy respaldando no está comprometida y puedo asegurarme de que en estos respaldos que yo tengo poderle correr diagnósticos que me garanticen hasta un cierto nivel muy alto de certeza de que no tengo yo comprometida mi información, esa es una de las partes principales. Y eso, digamos, una vez que de alguna manera estoy siendo protegido, pero la otra área muy importante es el usuario final. ¿Cómo lo voy yo a educar a él para, como decíamos, que no esté utilizando en la red institucional su herramienta o su dispositivo para poder entrar a sitios que están prohibidos, para poder tener chats que no están permitidos, etcétera? Y de esa manera, pues tenemos cubierto por lo menos la primera línea de ataque. La primera línea de la defensa siempre es el ser humano. Puedo yo tener cualquier cantidad de soluciones tecnológicas, pero si una persona cuando recibe una llamada de alguien que le dice que es de un banco y le saca información y después con esa información puede comprometer su usuario, su password, etcétera, pues ya todas las medidas que yo pude haber tenido caen al piso. Lo importante es la concientización de las personas y después el tener una buena estrategia de qué voy a hacer con los respaldos de información y cómo los voy a proteger. Gracias, Fernando. Bueno, ya digamos que teniendo esta mala experiencia, estos riesgos latentes de ciberseguridad, si una institución financiera pasa este proceso, ¿qué tan rápido puede la organización recuperarse de un ciberataque? Y también si nos podría hablar un poco en este tema sobre algunos cifrados recomendables, ¿verdad? Sobre temas de seguridad financiera. Pues sí, eso es una pregunta interesante. Digamos, como hablábamos, cuando tenemos una estrategia de respaldo de la información, podemos llegar a tener esta información cifrada, codificada, para que una vez que ya la tenemos nosotros en un ambiente seguro, podamos pues cifrarla para que ya nadie más la pueda desencriptar y que de esa manera me garantice que la información que yo tengo, mi información corporativa, está siendo protegida. Y también el otro tema muy importante es el hecho de decir, bueno, qué tan conveniente es para mí, por ejemplo, poder empezar a pensar en trabajar y en operar en la nube? En la medida que yo llego hacia la nube, en la nube voy a tener acceso a una gran cantidad de herramientas que son muy poderosas y que por estar en la nube y ser compartidas, no tengo yo que adquirirlas, sino que desde un nivel de suscripción mensual yo puedo obtener todos esos beneficios de lo que puede tener una institución muy grande como bancos a nivel mundial, etcétera. Yo puedo acceder a esa misma calidad de servicio, a esa misma calidad de herramientas a través de una suscripción mensual bastante reducida, digámoslo así, y que nos va a permitir entonces tener el acceso a tecnologías que antes no podíamos tener.
el hecho de trabajar en la nube es una de las estrategias muy productivas y eficientes en el caso de ciberseguridad. Perfecto. Bueno, tenemos también otra consulta. Nos comentan la vulnerabilidad de nuestras instituciones es muy alta en algunos países centroamericanos. ¿Cómo podemos crear resiliencia en todo el personal, verdad? ¿Y qué herramientas sugiere para adoptarlas en las empresas de micro y pequeña empresa? Pues primero que nada es la educación, la capacitación y el poder tener una concientización de los usuarios y de la gente que está participando como colaboradores dentro de la organización, de la manera en que ellos deben de comportarse, cómo deben ellos de tener como decíamos, el ser humano es el primer freno para poder evitar que seamos atacados. Y después el hecho de tener las políticas y las estrategias. A la hora de que yo voy definiendo políticas y las voy enforzando, no importa que yo sea una institución pequeña, mientras yo tenga las políticas y las pueda enforzar, eso me va a ayudar a tener una mejor estrategia de protección. Y también la otra cosa importante es la educación hacia mis clientes, hacia mis usuarios, porque ellos, como decíamos en un inicio, son a los que nos debemos y entonces normalmente abrimos la institución para que ellos entren a través de sus teléfonos, a través de sus tablets, a través de sus computadoras personales. Muchas veces hay instituciones que dicen, bueno, yo ya no quiero abrir nuevas agencias, nuevos lugares de atención a persona, sino que lo que quiero es que todo sea a nivel electrónico. Pues entonces, ¿cómo me voy a proteger de que todas esas puertas que le estoy abriendo al ingreso de este tipo de soluciones me permitan al mismo tiempo protegerme para que no por ahí se me vayan, como decimos, a colar de pronto una sorpresa? Gracias, Fernando. Nos habla, ¿verdad?, de que el talento humano debe ir acompañado también con esas herramientas tecnológicas. Así es. Pero acá quieren profundizar un poco más. ¿Puede todo esto realizarse solamente con un software o es recomendable contar con recursos humanos, con el conocimiento técnico de manera interna? Sí, vamos a ver, yo puedo tener una estrategia y esa estrategia puede ir en diferentes niveles. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, mi estrategia es que yo no puedo, no sé, pagar una posición de seguridad porque pues los técnicos de seguridad son muy caros, no me alcanza mi presupuesto. Pues entonces lo que tengo que hacer es buscar herramientas con las cuales voy a estar protegido, pero también la participación de un proveedor, de alguien que me vaya a asesorar, a llevarme de la mano de qué es lo que yo debo de adquirir y cómo lo debo de implementar. Las herramientas que existen en el mercado son muchas. Cada una de las empresas que proveemos ese tipo de soluciones, pues contamos con portafolios de soluciones que son similares, pero que no necesariamente son las mismas. Entonces, lo importante es con quién yo puedo asesorarme para que me ayude a poder identificar qué es lo que a mí me conviene, desde el punto de vista del riesgo y desde el punto de vista de la inversión que yo quiero hacer. Y entonces ahí, pues jugar con estos dos elementos para entonces desarrollar la mejor estrategia. Y finalmente, pues sí, no nada más depende del software. El software es una de las herramientas que me va a ayudar, pero la estrategia y la política de cómo voy a implementar ese software es donde está el conocimiento que me puede dar un recurso interno o un proveedor. Bueno, ¿qué sucedería, Fernando, si una entidad financiera es chantajeada con robo y posible fuga de información, pero que se consiguió por medio de malwares en dispositivos personales de clientes? ¿Cuáles Bueno, serían sus recomendaciones? aquí digamos que la primera recomendación es hasta donde sea posible no caer en el chantaje y pensar de que si yo voy a pagar, lo voy a recuperar. Nosotros conocemos bastantes casos en los cuales la información ha sido secuestrada, se les pide una recompensa, tradicionalmente es en bitcoins. La empresa se ve amenazada y dice, ¿qué voy a hacer? Pues no tengo cómo recuperarme, no tengo qué hacer, y pues lo que voy a hacer es que voy a pagar la recompensa. Y agarran y ponen en el Bitcoin, lo convierten a Bitcoin, lo depositan
en donde se les dijo y la persona que dice que tiene esa información o que la secuestró, nada más no vuelven a saber de ellos. O sea, no es una garantía el hecho de que si mi información fue comprometida y fue secuestrada, yo al pagar la voy a recuperar. Por eso es tan importante lo que hablábamos del respaldo. El poder tener respaldada mi información, esa es una de las cosas que muchas veces decimos en estas charlas. Terminando la charla, lo primero que tienen que hacer es buscar cómo respaldar su información. Y esa información respaldarla, protegerla y después empezar a buscar las herramientas necesarias para que les garanticen que los datos que van a tener guardados y respaldados no van a ser comprometidos. Pero el hecho de que ya cuando una vez yo fui atacado, pues ya es muy difícil el hecho de decir, pues me voy a recuperar si no tengo respaldos, ¿verdad? Lo importante es, como les digo, lo más importante es tener la información respaldada, tener la gente educada y después tener mi estrategia y mi política. De acuerdo. Sobre estas recomendaciones nos hacen una consulta más directa, ¿verdad? Sobre qué opinión tienen sobre las herramientas de ciberseguridad proporcionadas por ESET, como el Protect Elite. Si podría dar su opinión sobre estas herramientas. Pues mire, como yo le comentaba, realmente herramientas y proveedores en este mundo de ciberseguridad hay muchos. Todo va a depender de qué es lo que yo quiero lograr. Y dependiendo de qué es lo que yo quiero lograr, esa es la herramienta que debo de buscar. No es al revés, no es primero tener la herramienta y luego con esa herramienta ver qué puedo hacer, sino la estrategia primero es decir, qué es lo que yo debo de proteger, cómo lo quiero proteger y entonces buscar una herramienta que cumpla con esas características que yo estoy esperando. No es el hecho de decir, primero compro el carro y después a ver quién me arma la carretera, sino que lo que tengo yo que decir es, bueno, ante esta carretera que tengo, con estas características, ¿cuál es el tipo de vehículo que me va a transportar del punto A al punto B? Gracias, Fernando. Bueno, ya vamos a cerrar con dos, por temas de tiempo, con las últimas dos preguntas. Ha estado muy activa la audiencia, así que agradecemos su interés también, ¿verdad?, en el tema. Y nos pregunta Moisés, ¿cuánto tiempo en promedio toma alcanzar un buen nivel de madurez en ciberseguridad? ¿Cuál sería un nivel óptimo? Pues ese y también es una respuesta, como dicen, pues depende del tipo de organización que estamos hablando y depende de la estructura, de la infraestructura que tiene y de cómo se quiere proteger. Pero por lo menos, digamos, si empezamos a tomar acciones, podemos esperar de alguna manera empezar a estar protegidos en las primeras 3 o 4 semanas. Es importante, como decía yo, tener una estrategia de en qué grado yo voy a ir protegiendo mi institución. Primero, lo que debo de buscar, perdón que insista tanto, es en tener un respaldo de la información. Después, en poder tener un ambiente de recuperación. Y al mismo tiempo, empezar a llevar a cabo todo lo que es la culturización de mi recurso humano. Cuando yo voy llegando con esto por diferentes pasos, pues cada vez que pasa el tiempo voy a tener un nivel más profundo de protección. Pero lo primerito que hay que hacer es tener una política de respaldos que me garantice a lo mayor que se pueda de que mi información no va a ser comprometida. Y luego empezar con el programa de capacitación hacia lo interno y de ahí irme protegiendo de los dispositivos, ir protegiendo mis servidores, ir protegiendo mi red, para que de esa manera podamos ir en el camino, como decíamos, de ir desincentivando los ataques. Menciono de nuevo lo que decía en un principio de que los criminales cuando llegan a un lugar y empiezan a ver que ahí hay una gran cantidad de medidas, lo que dicen es, no, mi tiempo no se justifica aquí a menos que sea una recompensa muy grande la que yo voy a obtener de miles de millones de dólares. Si no es así, mejor busco otro lugar. Y entonces, en la medida que estemos protegidos, vamos a desincentivar el hecho de que seamos atacados con más frecuencia. Gracias, Fernando. Vamos a cerrar con esta última pregunta y también que nos pueda también profundizar un poco sobre IDS, ¿verdad? IDS como un facilitador tecnológico
qué tipo de creaciones o soluciones integrales brindan ustedes. Y también si tienen algunas herramientas tecnológicas en temas de ciberseguridad. Sí, mire, nosotros, como decíamos al inicio, pues somos una organización que nos debemos a nuestros clientes y hemos creado un portafolio específicamente para diferentes nichos de mercado. En este nicho de mercado que estamos platicando el día de hoy, que es toda la parte de microfinanzas, de empresas o de organizaciones y de instituciones que dedican a esto, tenemos un portafolio muy interesante que va desde todo lo que es la parte de la infraestructura, como también soluciones de un core financiero que nos puede permitir a través de este mismo core poder tener todas las operaciones de la organización sistematizadas, que nos permite tener un acceso a través de dispositivos móviles, que nos permite tener el control de la originación de los créditos. O sea, es todo un marco de referencia para poder proveer de todo lo que una institución financiera requiere a nivel de lo que es un core. Y del lado de infraestructura y de ciberseguridad, pues contamos con un portafolio también muy interesante con el cual podemos irnos estructurando dependiendo del nivel de tamaño de la organización y del presupuesto de inversión que pueden estar dispuestos a tener, ¿verdad? Y con ese nivel de inversión que están dispuestos a tener, más el nivel de tamaño de la organización, podemos con mucho gusto poder crear una estrategia de ciberseguridad que les permita tener la mejor, digamos que el mejor retorno de esa inversión. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por su presentación y también por ampliarnos cada una de las, ¿verdad?, de las inquietudes de la audiencia. Pues damos por cerrada la sesión. Compartimos también, ¿verdad?, la información sobre IDS, donde pueden encontrar mayor información, su sitio web y el correo de información. Desde Redcamif agradecemos muchísimo, ¿verdad?, su tiempo, la inversión de este tiempo. Esperamos que se haya cumplido las expectativas. Llevan muchas recomendaciones, muchos tips claves también para poder aplicar a sus instituciones financieras. Agradecemos a ustedes, al grupo de IDS también por el conocimiento y poder compartir la experiencia el día de hoy. La grabación del día de hoy y la presentación se las vamos a estar haciendo llegar a sus correos electrónicos y también va a estar colocada en la página web de Redcamif. Bueno, también queremos agradecer al licenciado Juan Pablo Montoya por las palabras de bienvenida y damos por cerrada la sesión. Que pasen una feliz tarde todos. Gracias. Hasta luego, mucho gusto. Buenas. Muchas gracias.